Amén. Les pido que estén una vez más en pie. Vamos a leer esa palabra del Señor con toda reverencia. Y como dice allí al final, oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya la tienen? Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, muchas gracias por el mensaje que tienes para tu iglesia. Que al igual que estas cartas que escribió este apóstol, tienen un mensaje relevante para el día de hoy nuestro, Señor. Ayúdanos a escudriñarlo, a entenderlo y sobre todo a actuar sobre esto, Señor. Bendice tu palabra y a cada uno de los miembros de tu iglesia, y permite, Señor, que podamos desarrollar ese plan perfecto y maravilloso que tú tienes para nosotros como congregación y personalmente, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, estos mensajes a las iglesias, como ya hemos visto, son mensajes que toca estudiar para poder mirar el significado, porque está lleno de términos, de sitios, que realmente, si no entendemos el trasfondo, pues no lo podemos descifrar como realmente es. Para eso pues tenemos que hablar de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que existía donde es la actual Turquía. Fue una ciudad muy ilustre. Era la capital del Imperio Romano, allí en esa zona de Asia. Todas estas iglesias, como ya hemos visto, estaban ubicadas en Asia. Todas quedaban bastante cerca, pero Pérgamo era la capital de esa zona, la capital del imperio. Por lo tanto, allí era un lugar de gran relevancia. Pérgamo era una ciudad cultural, un centro cultural muy renombrado, de mucho conocimiento. La biblioteca más grande de la antigüedad se ubicaba en Alejandría, y Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande que existió. Se dice que alcanzó a tener unos 200.000 rollos de pergamino. Imagínense eso. Una cantidad bastante considerable. De allí es donde viene el origen de la palabra pergamino. ¿Han escuchado la palabra pergamino? O vitelo. Es el cuero del animal que es tratado, la piel, para escribir sobre ella. De allí es donde vienen los rollos, ¿no? Y es lo que, digamos, más se conserva, porque el papiro pues tiende a dañarse más. Entonces de allí es donde viene la palabra pergamino. Porque ellos dieron origen al pergamino porque los de Alejandría, o sea, esta biblioteca quería ser la más grande. Y dicen que llamaron al bibliotecario de Alejandría, pero como él estaba bajo órdenes, no lo dejaron ir. En consecuencia de eso, los libros se escribían en papiro, que es de un árbol, de donde viene también el papel. Y entonces le cerraron a los de Pérgamo la llevada de los pergaminos para que lo pudieran escribir. Entonces, debido a esto, ellos tuvieron la necesidad de crear el pergamino, y porque no había en dónde escribir, no había papiros. De allí es donde nace ese pergamino, y que viene a ser muy famoso.
También es conocido por el gran templo a Zeus. Allí había un templo monumental a Zeus. Y también el culto a Esculapio. ¿Sí han escuchado de Esculapio? Pocón. Y de Galeno. Galeno. ¿Qué es un galeno? Un médico. ¿Se han escuchado que los médicos les dicen galenos? Pues es que Galeno nació allí en Perno. Y allí se realizaba el culto a Esculapio, que es el dios de la sanidad. Dice que estos son los principios, digamos, de los hospitales. Era tanta la gente que acudía allí que tenían que hacer sitios para que la gente estuviera y se les daba una atención médica, aparte de la atención pues espiritual para que fueran sanados. Sería algo similar a lo que hoy conocemos como templos de algún médico que también han divinizado y de lo cual vemos por ahí que invitan a la gente, ¿no?, para que se cure, es decir, Gregorio Hernández, ¿sí? Es algo por el estilo, pero a una mayor escala. Todo esto hace, digamos, el contexto en el cual estaba la iglesia. Era un contexto bien difícil, porque era una supermetrópoli, había unos centros de idolatría muy fuertes, y entre esos centros también estaba el culto a César. Allí era donde se originaba realmente el gran culto a César. César sabemos que para la antigüedad era el Dios y había que reconocerlo como el Señor. Entonces allí era el principal lugar donde se le daba ese culto a César. Por eso podemos entender el versículo 13, según los estudiosos, donde el Señor le dice a la iglesia que Él conoce las obras y dónde mora, dónde está puesta, ¿cierto? Dónde está el trono de Satanás. Podemos entender la dificultad de la iglesia, ¿verdad? Podemos entender que ellos estaban en una situación bien complicada, porque decirle a uno que está en el lugar donde es el trono del enemigo, donde es el trono de Satanás, pues nos damos cuenta de que Cristo conoce las circunstancias y en qué clase de peligro se encontraba la iglesia. Y esto es muy importante, ¿no? Es una voz de aliento. Porque a veces a nosotros nos parece que Dios nos ha abandonado, o que como que no sabe las circunstancias que nosotros vivimos. Pero comienza diciéndole precisamente a esta iglesia: yo sé en qué clase de peligros ustedes se pueden encontrar. Aquí es una palabra, y eso hoy que hablábamos de exégesis, es muy importante cuando miramos las palabras en su original, en el griego. Porque esta palabra morar, hay dos palabras para morar. Una que es una morada transitoria y otra que es una morada permanente. Normalmente cuando la escritura se refiere a los cristianos, a los creyentes, utiliza la palabra que quiere decir una morada transitoria. Cuando el Señor dijo que su reino no era de este mundo y que nos esperaban unas moradas celestiales, diciéndole a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, que realmente esto es transitorio. Pero la palabra que se utiliza aquí es muy fuerte, porque el Señor lo que le está diciendo a la iglesia es: yo sé cuál es el lugar de tu residencia permanente. Es decir, no hay esperanza de cambiarte para otro lado. Allí es tu morada, allí es donde estás y allí es donde tienes que permanecer. Si a nosotros en una circunstancia difícil nos dijeran lo mismo, ¿cuál sería nuestra reacción? Estaríamos contentos, estaríamos llenos de tranquilidad, estaríamos: gloria a Dios, me pusiste en el lugar más privilegiado de la tierra. O tal vez le haríamos algún reclamo al Señor y decirle: Señor, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a estar yo aquí? En el trono del mismo Satanás. Dios les está diciendo: mire, ustedes tienen que permanecer ahí. Yo sé dónde están ustedes, sé cuáles son sus circunstancias, y eso no se sale de mis manos. Lo que el Señor le está diciendo a su iglesia también es que tienen una misión que cumplir. Porque el Señor lo que nos dice a la iglesia es que nosotros somos sal y ¿qué más? Luz del mundo.
Pero la luz no se necesita donde hay luz. La luz se necesita donde hay tinieblas. Y allí era donde la iglesia debía permanecer, donde debería dar testimonio, donde debería desarrollarse. Y es bien difícil hacer eso. Por eso es que el versículo 12, cuando él le dice que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué quiere decir eso? En el imperio había dos clases de gobernadores. Unos que se les llamaba a los gobernadores que tenían derecho a la espada y los que no. Los que tenían derecho a la espada pues eran los que tenían derecho a quitarle la vida a la gente. Pero había otros gobernadores que no tenían derecho a tomar esa decisión. Pérgamo, por ser la capital, por ser ese tipo de ciudad donde ellos estaban, pues el gobernador era el que tenía el derecho a quitar la vida, como vemos que le quitó allí a un miembro de esta congregación la vida. Pero ¿por qué se presenta el Señor de esa manera? Porque el Señor lo que le está diciendo es: yo realmente soy el que tiene la vida en mis manos. El que tiene la espada aguda de dos filos es el que realmente es el dueño de la vida. Y no va a ocurrir nada que Dios no quiera que ocurra o que Dios no permita que ocurra. Por eso se presenta desde el principio como el que realmente es el autor y dueño de la vida, el que realmente tiene derecho al uso de la espada. Nuestra vida, hermanos, por eso también al principio hablaba de eso, debemos vivirla realmente esa palabra. Debemos creer que realmente nuestra vida está en manos de Dios. Y también por eso el testimonio, porque es que no importa, a este hombre le hicieron un disparo, pero Dios no permitió que le sucediera absolutamente nada, porque Dios es realmente el dueño de la vida. No nos afanemos, no nos afanemos de lo que nos puedan hacer, dijo el Señor, porque Dios, nuestra vida está escondida con Cristo, dice la palabra, en Dios. Creamos esa verdad. Ellos estaban donde Dios realmente quería que ellos estuvieran. Ellos estaban haciendo pues una obra que Dios quería que ellos hicieran. Y Dios les da un mensaje de aliento para que ellos sigan, para que sigan brillando, para que sigan haciendo. ¿Cuántas veces nuestra oración está dirigida, hermanos, a que Dios cambie nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces le decimos al Señor: Señor, pero si esto fuera así, tal vez esto sería así? Señor, si me hubiera casado con esta otra persona, tal vez mi situación sería otra. Y es la verdad, finalmente, pero es la situación en que nosotros nos encontramos. Es la situación en la que nosotros estamos. Y es la situación que nosotros debemos vivir. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Lo que Dios dice y lo que les está intentando decir allí es que Él sabe cómo están ellos. Y conozco tus obras, es decir, conozco tu fidelidad, aún en las circunstancias más difíciles. Dios quiere que nosotros seamos fieles, no solamente cuando podemos dar todos esos testimonios tan hermosos de cómo Dios actúa, sino cuando pasan cosas difíciles. Y nosotros debemos permanecer fieles. Nosotros debemos permanecer fieles. La obra del Señor parece difícil, pero hay que seguir. Hay que seguir. Y a veces pensamos, bueno, esto fue para la época de Asia, esto fue en eso, ya nosotros no vivimos esas condiciones. Pero hermanos, el mundo sigue rodando, como se dice. Y suceden cosas en este mundo que nos pueden llevar a circunstancias casi tan penosas como las que ellos estaban diciendo. No he investigado a fondo, pero según se habla en los círculos cristianos, hay proyectos de ley para que aquí en Colombia los pastores no podamos enseñar acerca de cosas que la Biblia nos dice claramente cuál es el norte, cuál es la dirección.
Y dicen que hay proyectos de ley para que nosotros no podamos enseñar acerca de ciertas conductas pecaminosas que según la Biblia son incorrectas y a la cual conmina a la gente para que cambie, y que son conductas incorrectas y destructivas. Pero dicen que si uno va a predicar de estas cosas, que si uno va a enseñar de estas cosas, puede haber cárcel o multa o las dos cosas para los que se atrevan, porque hay que ser tolerantes. Y ese es el problema de esta iglesia, la iglesia tolerante. ¿Qué pasa cuando eso, si se llega a dar, se da? ¿Vamos a callarnos, vamos a decir, vamos a acomodarnos al mundo? ¿Vamos a decir que el Estado tiene la razón? ¿O vamos a permanecer fieles a pesar de las cosas y vamos a proclamar lo que la palabra del Señor nos enseña? Esto no se logra, hermanos, de un día para otro. Esto se logra cuando yo tengo una convicción profunda de cuál es la verdad, de qué es la verdad. Porque si esa convicción no es profunda, nosotros vamos a cambiar nuestros principios, vamos a dejarnos amoldar al mundo, vamos a acomodarnos al sistema y no vamos a defender lo que la palabra de Dios nos dice. Ya nos hablaban la vez pasada acerca de la iglesia y de este mártir y cómo permaneció firme hasta el final de sus días y cómo defendió la fe como debe ser. Vamos a dejarlo de enseñar lo que la palabra dice por temor, por conveniencia, por susto. Nuestra vida está en las manos del Señor y al igual que ellos debemos permanecer firmes. En este caso el imperio quería que todo el mundo reconociera que César era el Señor, el Dios, y esa era una de las cosas a las que obligaban a los cristianos. Y esas eran las cosas que ellos rechazaban, una de las tantas cosas que ellos rechazaban, porque solamente tenían un Señor, un Dios, y es el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa si estas cosas se llegan a dar? ¿Vamos a dejar que el Estado sea nuestro Señor? ¿Vamos a dejar que el gobierno sea el que nos diga en qué nosotros debemos creer y no debemos creer y qué podemos proclamar y enseñar? Eso nos puede traer muchas dificultades, ya lo hemos visto, con casos muy pequeños y muy aislados de gente que se ha visto involucrada simplemente por hacer un comentario. ¿Qué más cuando uno enseña o cuando uno predica la palabra del Señor? Esto no es tan lejano, hermanos, esto no es tan lejano, y no pensemos que eso fue para esa iglesia y fue solamente para esa época. Nosotros vivimos en una supuesta libertad religiosa, pero no es tan libertad porque nos están coartando para no enseñar las cosas que la palabra del Señor dice que son verdad y que debemos creer. ¿Qué pasó con esta iglesia? Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, hubo unas consecuencias. Hubo un testigo que pagó con su vida, pero la iglesia se mantuvo firme. La iglesia siguió proclamando al Señor. La iglesia siguió proclamando un evangelio en ciertas cosas que era o que es el verdadero, el que debe ser. El mensaje es vital, es actual. El mensaje nos conmina a que nosotros también, hermanos, defendamos la fe verdadera. Defendamos. No simplemente seamos pasivos esperando lo que pasa, sino que nosotros debemos defender. Pero tenían unos inconvenientes también. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por eso leímos Números 22 de este profeta, bueno, supuesto profeta. Más o menos le prestamos atención al relato. Un profeta que un rey enemigo de Israel manda llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Y él sabe a qué lo han mandado llamar.
Sin embargo, el profeta dice, no, yo como soy tan espiritual, voy a consultar a Dios, voy a consultar a Jehová a ver qué me dice. Y de acuerdo a lo que Él me diga, pues yo actúo. Y supuestamente consulta a Dios, y Dios le dice, no vayas con ellos. Pero como era como tan atractiva la cuestión, ¿no? Como hay una insistencia, como hay allí unas dádivas de por medio, como le insisten en ir a hacer lo que este otro rey quería, pues el hombre dice, espere, yo vuelvo y consulto. Tal vez no escuche bien. Y termina accediendo a ir con ellos. Hasta ahí el relato, ¿verdad? Tienen que seguir leyendo hasta el capítulo 24 para que comprendan toda la historia. El hecho es que este profeta se dejó seducir y termina haciendo cosas contrarias. Más adelante vemos que Dios tuvo que utilizar hasta un burro para hablarle, porque como no escuchó bien la voz, ¿no? En el camino un burro tuvo que hablarle a este profeta para hacerle entender cuál era lo que realmente era. ¿Qué tiene que ver esto? Dice ahí, tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí, o que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Era una iglesia que, si bien estaba firme en unas cosas y testificaba, también era una iglesia permisiva, una iglesia tolerante. ¿Con qué? Con la permisión de doctrinas que engañan y hacen mal al pueblo de Dios. Balaam fue un profeta muy astuto, porque conocía bien la parte del Señor, y como la conocía también sabía cómo hacer caer al pueblo. De manera que él cede ante ellos por dinero, y finalmente le enseña allí a Balac, aunque él no le permite maldecir directamente al pueblo, sí le enseñó al que lo había contratado cómo hacer que los hijos de Dios cayeran. ¿Cuál era su talón de Aquiles? ¿Cuál era su punto débil? Es decir, un profeta vendido. Por favor, alguien que lea Judas capítulo, el único capítulo, versículo 11. ¿Son Judas? Judas, el libro anterior a Apocalipsis. ¿Son Judas qué? Judas 1:11. 11, versículo 11, que no tiene sino un capítulo. Entonces, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la condenación de Coré. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hermanos, el dinero sí corrompe. Y vemos muchos casos en la Biblia donde el dinero ha corrompido a hombres de Dios. Y vemos como el siervo de un profeta, Jesse, ¿verdad? También se dejó tentar, se dejó recibir dádivas que no amo, sino que el profeta no quiso recibir, y él fue tras de esas dádivas. Es muy fácil que por dinero la gente se corrompa, diciendo o siendo creyentes. Y este hombre se corrompió por unas dádivas y enseñó a hacer cosas que no eran. Lo dice claramente allí Apocalipsis: a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a rendir culto a dioses extraños y a participar de sus sacrificios, y también a participar de sus orgías, que eran cúlticas también. ¿Cuál es esta cosa? ¿A qué llevan estas doctrinas? A una laxitud en lo espiritual, a mirar que las cosas no son tan malas, a mirar que las cosas de pronto sí dan un resultado, a no mantener una santidad que Dios exige de nosotros, a irse uno contaminando con las cosas de este mundo, con el sistema de valores. Hermanos, y hay que tener cuidado, porque nada tiene que ver
con la religiosidad. Es que a veces se confunde la religiosidad con la santidad y no son dos cosas muy diferentes, son dos cosas muy diferentes. Normalmente la religiosidad, al contrario de traer santidad, trae un legalismo y trae unos tormentos a las personas que la practican. La santidad trae bienestar, la santidad trae crecimiento, la santidad trae entendimiento y viene acompañada de entendimiento. Y no por ser religiosos somos santos o son santos. Hay que distinguir muy bien esas dos cosas. Pero aquí el pueblo se dio a ciertas cosas que lo fueron llevando a la pecaminosidad, a apartarse de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos analizar las doctrinas. Estas doctrinas nos ayudan a crecer en el conocimiento de Dios, en la santidad, a acercarnos más a Él, a reconocer quién es Él. O las doctrinas que a veces escuchamos nos ayudan a demeritar la obra de Dios. Y esto es sutil. Balaam era del pueblo de Dios. Y cuando la Escritura habla de los falsos maestros y falsos profetas, no está hablando de gente que está fuera de la iglesia, está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Y es allí donde se dificulta la cuestión. Porque como hoy hay super ungidos, como hoy hay personas que son levantadas y tienen casi la misma palabra de Dios, entonces se le cree cualquier cosa que ellos digan. Y resulta que muchos de ellos son falsos profetas. Hermanos, Dios sí nos manda a una santidad, Dios nos manda a distinguirnos de lo que el común de la gente hace, de lo que hace el mundo. Por favor, alguien que nos lea 2 Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Es una invitación del Señor a través del apóstol Pablo a que el cristiano realmente sea diferente del mundo. Pero ¿en qué se ha metido el cristianismo mucho? ¿En qué se cree ser diferente? En que se predica que somos hijos del rey y somos príncipes y por lo tanto somos más altos que los demás. Y entonces muchos cristianos son más arrogantes que los demás y son más altivos que los demás. Y nadie los puede tocar porque, cuidadito, me meten con un hijo de Dios. ¿Será eso lo que nos va a hacer diferente de los demás? ¿No será más bien lo que el Señor nos enseñó de ser humildes, de no ser arrogantes, de ser sencillos, de estar en contentamiento con lo que Dios nos da, de saber administrar las cosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, de amar al prójimo? Y cuando le preguntaron al Señor quién era el prójimo, Él claramente a través del buen samaritano nos enseñó quién se hace prójimo de quién. Un hombre que no despreció a un samaritano como era la costumbre, o un samaritano que no despreció a un judío como era la costumbre de la época, porque era judío. Y hoy, ¿cuántos cristianos desprecian a los demás por su condición social, por sus preferencias sexuales y demás cosas? Y hay un desprecio hacia el otro. No, eso no es lo que nos hace diferentes de los demás. Cristo anduvo en medio de todo el pueblo y no se contaminó por ir a hablar con una prostituta, ni recriminó a Zaqueo, y hasta fue a su casa. ¿Qué es lo que realmente nos hace diferente de los demás, hermanos? ¿Qué es lo que como cristianos realmente nosotros debemos hacer? ¿Y cuáles son las doctrinas que realmente están dañando a la iglesia de Dios? Todo lo que lo conduzca a usted a la altivez, todo lo que lo conduzca a usted a la idolatría, son doctrinas dañinas. Son doctrinas que nos sirven porque no están conforme al Evangelio de Cristo.
Y no se deben tolerar este tipo de doctrinas en la iglesia. Tengo unas cosas contra ti, dice el Señor. Y cuando nosotros toleramos todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia, estamos siendo llamados, como el Señor lo está haciendo aquí, a un arrepentimiento. El cristiano no está puesto para discriminar a nadie. El cristiano está puesto para comprender y llevar un mensaje del Evangelio. Y Dios hace la obra. Pero no para que discriminemos, no para que salgamos con carteles discriminando a las personas. Ese no es el método, hermanos. Eso no es lo que lo hace usted diferente del mundo, a cada uno de nosotros. Y Dios dice, estas doctrinas realmente son las que producen problemas entre ustedes. Las llevan a una impiedad, a practicar cosas que no deben practicar. Y hay una advertencia y un llamado. Cristo da tiempo de arrepentimiento. Cristo da tiempo de arrepentimiento. Arrepiéntete, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti. Y Dios está dando tiempo de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no tiene que ver solamente con un dolor por haber hecho algo. El verdadero arrepentimiento, según la Biblia, tiene que ver con un cambio de mente, de pensamiento. Cuando usted no está convencido que lo que hizo está mal, allá internamente, y cuando usted no está convencido que debe cambiar esa conducta, usted no se ha arrepentido. Usted ha sentido un dolor, tal vez. Pero cuando usted está convencido, el verdadero arrepentimiento lleva un cambio de pensamiento, porque ya sabe que ese no es el camino, sino el camino es otro, y toma ese camino. Claro ejemplo en la Escritura, Zaqueo. Después de que el Señor estuvo con él, después de que compartió con él, Zaqueo dice de su propia iniciativa, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y he aquí voy a dar tanta cosa. Una persona totalmente avara. Tuvo un cambio, un arrepentimiento verdadero. Pero hermanos, el tiempo no es ilimitado. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y los que ya tenemos unos añitos nos damos cuenta que la vida se va muy rápido. Y ustedes dentro de unos añitos jóvenes estarán diciendo lo mismo. Uy, ¿a qué horas? Dios nos dice hoy es el día, hoy es cuando nosotros debemos arrepentirnos. Y si de alguna manera, hermanos, hemos practicado cosas que no son de acuerdo a la Escritura, Dios nos llama a un arrepentimiento. Y Dios nos llama a que como iglesia no permitamos doctrinas que tergiversan o cambian los estándares de Dios. Los verdaderos estándares, lo que realmente dice el Evangelio. Si no, dice el versículo 16, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez habla de la espada, como un símbolo de juicio, para matar supuestamente al que se lo merecía en el imperio, pero en el Señor al que realmente lo merece. La espada es un símbolo de separar también, de separar lo verdadero de lo falso. Y Dios quiere que nosotros distingamos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y debemos estar bien preparados para eso. Por supuesto, como a todas las iglesias, el Señor tiene unas recompensas. Y qué lindo es eso, que Dios siempre habla de esas recompensas. ¿Qué es lo que nos espera cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? No es en vano. No es en vano. Al que venciere, dice el Señor, le daré a comer del maná escondido. Primero, vencer. Al que venciere. Una vez este mensaje de las iglesias, aunque es de una manera colectiva, siempre termina hablando de una manera individual. Al que venciere. ¿Qué es vencer? Pues ganar. Y para ganar, pues es dentro de una competencia. Es decir, estamos en una competencia, en un combate espiritual. Y Dios nos invita a que nosotros seamos vencedores.
No podemos decir yo no puedo vencer, porque tenemos al que nos ayuda. Él nos ayuda a vencer. Si no, no nos diría podemos vencer. Tenemos que ganar ese combate. Si ganamos ese combate, Dios nos da a comer del maná escondido, en contraposición con las cosas sacrificadas a los ídolos. Esas cosas sacrificadas a los ídolos son cosas de placeres momentáneos, de cosas efímeras, pasajeras. Pero el Señor dice, yo les puedo dar un alimento que es el verdadero alimento espiritual. Ese maná escondido. Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de eso, pero el tiempo es corto. Pero es eso, es un alimento espiritual. Es gozar de esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos. De las verdaderas bendiciones, no de cosas pasajeras, efímeras, que se van a acabar, que no nos van a aprovechar. Como lo decía el apóstol, ¿no? El ejercicio corporal para mucho aprovecha. Pero el ejercicio de la piedad para todo nos es provechoso, porque no es solamente provechoso para esta vida, sino para la vida venidera. Y esas cosas son en las que nosotros debemos fundamentarnos verdaderamente, en las cosas trascendentales, en las que traspasan este mundo. No pensemos en las cosas efímeras, pensemos que son eso, efímeras. Pensemos en las cosas que realmente van a trascender, no solamente para este mundo, sino para el más allá. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. De esto hay bastantes interpretaciones. Una es que en los tribunales se utilizaba dos piedras, una negra y una blanca. Cuando sacaban la piedra negra quería decir condenado. Y cuando mostraban la piedra blanca, absuelto. ¿Cuál piedra vamos a ganar nosotros? Al que venciere le daré esa piedrecita blanca. Pero también dicen que aquellos hombres de aquella época utilizaban unas piedrecitas, normalmente blancas, en las cuales llevaban el nombre de un dios. Pero ese nombre era escondido para todos los demás y solamente la persona lo conocía. Ya hemos visto en otras ocasiones que conocer el nombre de Dios era tener un poder sobre ese Dios. Era acceder al poder de ese Dios y en cierta forma hasta manipularlo. Entonces, más o menos también lo que dicen los estudiosos es que cuando el Señor dice que le va a dar esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, que es el nombre verdadero de Dios, es conocer realmente al Dios verdadero. Y no un amuleto que cargaban ellos con un Dios que creían que los podía librar de ciertas cosas, sino conocer al Dios verdadero. O sea, nosotros tenemos el privilegio de poder conocer al Dios verdadero con lo que Él nos comunica de Él. Tenemos al nombre que es sobre todo nombre, como dice la Escritura. Y el nombre nuevo, sabemos por la Escritura que es símbolo o es característica de una nueva personalidad. ¿Recordamos varios personajes a los cuales Dios les cambió el nombre? Algunos. Simón, Pedro, Saulo, Pablo. ¿Y del antiguo? Abraham, muy bien. Sara, Sarai, Jacob por Israel. Una nueva personalidad. ¿Cuándo le cambió el Señor el nombre a Jacob? Cuando dijo, ya no serás más engañador, sino serás este príncipe. Ese nombre nuevo quiere decir eso, hermano. Nosotros, Dios nos da una verdadera nueva personalidad. Y Dios quiere que nosotros seamos esas personas. Los principios de Dios son los verdaderos, son los que aprovechan. Hermanos, convenzámonos de esa verdad. Y Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Si hemos tolerado ese tipo de cosas, es tiempo de que no las toleremos, de que las denunciemos con sabiduría, con entendimiento y aún con amor. Pero no las toleremos, no las permitamos.
hagamos una inspección en nuestra vida y démonos cuenta cuál es el verdadero evangelio y practiquemos ese verdadero evangelio que es el que Dios quiere que cada uno de nosotros practiquemos. Vamos a orar, hermanos. Démosle gracias al Señor por su palabra que nos da a través del mensaje a esta iglesia, y que al igual que ella, hermanos, seguramente tenemos de qué arrepentirnos. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú siempre estás en la iglesia, siempre estás pendiente de ella, siempre sabes qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno, o en qué cosas se puede estar fallando, qué cosas nos hacen daño, Señor. Y así, Señor, tú mantienes tu fidelidad y tu amor hacia nosotros. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias por hacernos recordar una vez más que hay profetas o falsos profetas que se venden y que no les interesa al pueblo, Señor, sino enriquecerse y desviar del verdadero conocimiento tuyo. Que hay doctrinas, Señor, que tal vez, como dice el libro de Proverbios, que parecen al hombre camino derecho, pero su final es camino de muerte. Señor, gracias por abrirnos los ojos. Gracias por darnos entendimiento y sabiduría. Señor, que no nos pase como a esta iglesia, nos hagamos los de la vista gorda y retengamos y permitamos y toleremos las cosas que no son de tu agrado. Ayúdanos a tener firmeza, Señor. Ayúdanos a siempre saber que nuestra vida está en tus manos, aún en las situaciones más tormentosas, más peligrosas, y que ella solamente podrá ser quitada cuando tú así lo decidas. Te damos gracias, Señor, por darnos esas recompensas que no son merecidas, sino que solamente de tu pura gracia y del puro don tuyo, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos certeza de que tú cumples y de que recibiremos lo que tú has prometido, Señor, porque es palabra tuya que nunca caerá. Gracias por bendecir a tu iglesia a través de estas exhortaciones a estas iglesias, Señor, que hoy nos sirven a nosotros. Te bendecimos por todo ello, por cada uno de mis hermanos, Señor. Danos fuerzas para que, aunque estemos en medio o lleguemos a estar en medio, como dice allí, del trono de Satanás, nosotros podamos seguir siendo victoriosos en ti, Señor, y dando testimonio y siendo luz como debemos serlo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos.